Dios les bendiga, hermanos. Buen día para todos. El Señor Jesucristo nos guarde y gracias a Dios por poder respirar y vivir y disfrutar de la presencia de Dios. En estos días hemos estado hablando sobre los atributos morales de Dios. Hablamos de que Dios es celoso, Dios es santo, Dios es protector, Dios es bondadoso. Hoy hablaremos del Señor Dios nuestro sanador. Dios es nuestro sanador. Es un atributo de Dios. Y en el capítulo 15, versículo 22 del libro de Génesis, encontramos lo siguiente. Dice, Éxodo capítulo 15, verso 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso no las pudieron beber, y por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo que cumplieren los estatutos que yo te prescribo hoy, y dieres oído a los mandamientos y guardares mis palabras, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. El tema esta mañana es, el Señor es nuestro sanador. Ahí tenemos pues una historia bien bonita, bien interesante, que arranca desde el Antiguo Testamento. El contexto indica, aquí habla de una sanidad física, pero también hay que hablar de una sanidad espiritual que tiene que ver con la sanidad del pecado. Dios nos ha sanado de la enfermedad mortal que es el pecado. Dios nos sanó del veneno de la serpiente, de la antigua serpiente que es el diablo y Satanás, el cual nos mordió, nos inyectó su veneno mortal, pero Cristo nos sanó del veneno mortal de la serpiente. Entonces, aquí tenemos una historia bonita, por eso se llama donde el pueblo tentó a Dios, lo provocaron a ver si usted nos da agua o qué va a pasar. Llegaron 3 días de camino. Me parece muy fuerte esa gente. 3 días de camino. Obviamente, ya tenían sed. Ellos clamaron, ya tenemos todo este tiempo por el desierto sin hallar agua. 3 días, aquí están los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres embarazadas, animales, todo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Moisés, ¿qué vas a hacer con nosotros? Mire, subraye esto. El pueblo siempre clamaba a Moisés. ¿Por qué? Porque era un pueblo totalmente dependiente del ser humano. Llegaron, pues, dice el texto, a las aguas, pero no las pudieron beber porque eran amargas. Por eso se llamó el nombre Mara. Mara quiere decir amarga. No solamente las aguas estaban amargas, no solamente las aguas, el pueblo tenía amargura. Estaban envenenados por la murmuración, por el hambre, por la sed y el cansancio, y lo que hicieron fue clamar a Moisés. Tengan en cuenta eso. A Moisés. El pueblo murmuró, dice la Biblia, ¿qué hemos de beber? Hermanos y amigos, en la actualidad la gente clama más
invoca más la ayuda de los hombres que la ayuda del Señor. La actitud del pueblo en ese entonces está desesperados, pero lo peor, era una actitud de desconfianza, de incredulidad, y como no encontrar otra alternativa, lo único que encontraron fue murmurar. El chisme, la murmuración, el descontento, afloraron en sus labios lo que había en su corazón. Se amargaron todos, igualmente que las aguas estaban amargas. ¿Qué hay que hacer? Moisés, ¿qué hizo Moisés? El pueblo clamó a Moisés. ¿Qué hizo Moisés? ¿Cuál fue la actitud de Moisés? Pues la única alternativa, dice la Biblia, Moisés clamó a Dios. Es importante que usted subraye eso. El pueblo clamó a Moisés, pero Moisés clamó a Dios. ¿Quién tenía la solución? Pues Dios. Hermanos, Dios. La fuente de todo es Dios. Los seres humanos, la iglesia y otros son el medio por el cual llega la bendición, pero la fuente de donde procede todo es Dios. Pero esto no lo entendían así. Y como Moisés dependió de Dios, Dios le mostró el camino a seguir. Dios le mostró a Moisés un árbol. Dice, toma ese árbol y échalo a las aguas, y las aguas se endulzarán. Y todo el pueblo pudo beber las aguas y saciar por completo su sed. Noten que la única cosa que ellos encontraron fue murmurar e invocar la ayuda de los hombres. Dios le respondió a Moisés. Él es el Dios que responde todavía, hermano. No importa de qué tan grande sea su situación, no importa qué tan grande sea su necesidad, su hambre, su sed, su desnudez, no importa qué tan grave sea su enfermedad. El Señor sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es más grande que todas las enfermedades juntas, que todos los problemas juntos, que todas las naciones juntas. Jesucristo es más grande que todo. Dios haya entonces el remedio para esta gente. Y allí Dios les habló a los israelitas. Allí Dios les habló, les dio estatutos, y sobre todo allí les dijo a ellos unas palabras que están escritas aquí en el texto que leímos. Si ustedes, después de haberlo tentado, provocado, murmurado, y Dios le extiende su mano, su misericordia, y les alivia el problema, pero Dios toma ese momento para decir, mire, si ustedes permanecen en mis palabras, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Importante eso, yo soy el Señor tu sanador. Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, es el árbol de la dulzura, es el árbol de la vida. Jesús es el árbol que endulza el corazón de los hombres. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, cuando nosotros no conocíamos el Evangelio, nuestra vida estaba amargada, triste, desamparada, melancólica, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nuestro corazón vivía amargado, teníamos que apelar al cigarrillo, al vicio, a la droga, cualquier otra cosa, porque no teníamos paz ni tranquilidad, porque lo que produce el Evangelio en el cristiano es paz, seguridad, gozo, amor, espíritu, fe. Estamos llenos de odio, de resentimientos, de envidia, de pensamientos malos. Pero cuando el Señor Jesucristo llegó a nuestras vidas, nuestra vida cambió. Esas aguas amargas que bebíamos constantemente en el mundo, aguas amargas, que es lo que el diablo sabe dar, amargas. Eso fue lo que Jesús de manera figurada le habló a la mujer samaritana. Le dice, el que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna.
Por eso, el que beba del agua del mundo, del pecado y sus vanidades, volverá a tener sed. Por eso el que se embriaga un sábado, a los 8 días vuelve a lo mismo. Es una rutina permanente, no hay gozo. ¿Por qué el hombre tiene que acudir a los vicios para tratar de satisfacer su carne? Pues bien, la carne la satisface de momento, pero su espíritu no, su alma no. Puede beber de todos los pozos que usted se encuentre en el camino y ninguno de ellos podrá saciar la necesidad de Dios. En estos días hemos hablado de los 14 pozos por donde Salomón anduvo. 14 pozos que Salomón recorrió. Y él dice, buscando satisfacción, buscando sabiduría, buscando tener una vida tranquila. Y por los 14 pozos que Salomón pasó, con todo lo que tenía, fama, gloria, dinero, placeres, riquezas, de todo. Y al final tuvo que decir Salomón, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y termina Salomón diciendo esas palabras: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, si usted quiere que su vida se endulce y usted pueda alejarse de esa vida amarga que lleva, porque así es. La vida en el mundo es una vida amarga. Todos los cristianos anduvimos por ahí. Usted no tiene tranquilidad. Usted se gasta toda la plata en lo que sea, en los placeres que sea. De momento satisface la carne, pero su espíritu no. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. El alma, amigo y hermano, el alma no se sacia con las cosas de esta vida, no se sacia con los bienes materiales, no se sacia con los placeres de la vida, no se satisface con la concupiscencia de la carne, no, antes se entristece. El alma se entristece, el alma se aflige. El alma y el espíritu solo tienen satisfacción cuando usted se encuentra con el árbol de la vida. El árbol que endulza, el árbol que sana las aguas amargas y que convierte esas aguas amargas en aguas deleitosas. Entonces, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así el pecado entró a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, las aguas dulces en que Dios formó al hombre se convirtieron en amargas cuando éste se convierte en un transgresor de Dios. El Señor de la gloria en el Antiguo Testamento es presentado como el sanador de Israel. Cuando Israel estuvo errante por el desierto, dice la Biblia, fue el Señor quien envió su palabra y lo sanó. El Salmo 107, verso 17, fueron afligidos los insensatos a causa de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las profundidades de la muerte. Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones y envió su palabra y los sanó. No solamente los sanó, dice, y los libró de su ruina. La palabra de nuestro Dios sana, sana. El nombre de nuestro Dios es sanador. Jehová es bueno y mucho más que eso. El Dios de Israel, que sanó a Israel en el desierto, dice la Biblia que no hubo entre ellos necesitado ni hubo enfermo, porque Él era su sanador. Es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento, es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. No ha cambiado. El Dios que sanó a Israel, que lo libró, que lo ayudó, lo transportó por el desierto, es el mismo hoy. Por eso, mis hermanos queridos, nosotros tenemos que amar el Evangelio, amar su palabra.
Porque mire usted lo que dice el Salmo 19, el verso 10. Deseables, su palabra, deseable más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces, más que miel, y que la miel que destila del panal. Cuán dulces, dice el Salmo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces dice también Jeremías capítulo 30, versículo 15, ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus pecados te he hecho esto. Dice Dios hablando de Israel, pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti serán presa. Y agrega, mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas. Dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. El mismo profeta, o el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 3 al 5, habla de la obra redentora de Cristo, no solamente como el que sana el pecado, sino que el que sana la enfermedad. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, mire usted, como dije antes, nosotros estamos condenados a dos cosas: enfermedad del alma y enfermedad del cuerpo. Porque la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora nos trasladamos al Nuevo Testamento, tomando como introducción que el sanador de Israel es el sanador de la iglesia. Es el mismo, el remedio que Dios dio a aquellos, se lo da a la iglesia hoy. Cristo Jesús es la sanidad profetizada por el profeta Jeremías y también por el profeta Isaías. Él sigue siendo el árbol que endulza las aguas amargas. Él sigue siendo el antídoto que elimina el veneno del pecado y de la enfermedad. Él sigue siendo. Cuando el hombre estaba en estado de inocencia, gozaba de todo. El hombre en estado de inocencia nunca conoció enfermedad ni dolor. No conoció muerte. Vivió un paraíso tanto externo como espiritual. Pero el pecado se introdujo y no solamente trajo la muerte, sino la enfermedad. La consecuencia del pecado es muerte, enfermedad y muerte, porque la enfermedad lo lleva a la muerte. Y estamos condenados a eso. Humanamente estamos condenados. Por eso Dios ha hecho una promesa gloriosísima de que tenemos que morir. Este cuerpo que se contaminó con la transgresión del pecado tiene que desaparecer, tiene que deshacerse, ir al polvo de la tierra para Dios luego tomar un cuerpo nuevo que no esté contaminado con el pecado y la enfermedad. Jesús vino entonces a la tierra y lo primero que el Señor hizo al comenzar su ministerio, cuando Él habló del reino de Dios, dice que muchos enfermos, endemoniados, leprosos, ciegos, etc., vinieron a Él y a todos los sanó. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra postrada en cama y la sanó. Dice que tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche,
Estamos hablando de Mateo capítulo 8, versículo 14 y 17. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús hizo todo tipo de milagros en la tierra y proclamó la victoria, no solamente sobre la muerte, sino también sobre las enfermedades. En eso mostró su divinidad. Dice: si yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, es porque el reino de Dios ha llegado. Aquí hay un ejemplo muy bonito. Jesús le dice a un centurión, cuando el centurión le pide que sane a su criado, Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. El centurión respondió: no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di tu palabra y mi criado sanará. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, las sanidades sobre el cuerpo en todo sentido fue una de las señales de la manifestación de su divinidad aquí en la tierra. Cuando Él les recomienda a la iglesia, también les dice: vayan por todo el mundo, aparte de todas las sanidades, porque Jesucristo hizo sanidad en el cuerpo físico. Él mostró poder sobre las enfermedades en el cuerpo físico. Mostró poder sobre la creación, reprendiendo los vientos y la mar y haciendo que estos se callen y hagan gran bonanza. Mostró su poder con los demonios, echando fuera a los demonios, toda clase de endemoniados que se le enfrentó a Jesús. Jesús lo echó fuera. Jesús mostró su poder como creador, convirtiendo el agua en vino, haciendo que en la boca de un pez haya un estratero, hizo un milagro multiplicando los panes y los peces, hizo un milagro creando en los ojos a un muchacho que nació ciego, hizo un milagro reprendiendo la higuera que no dio fruto, el otro día estaba seca, hizo un milagro resucitando a Lázaro de los muertos con 4 días de muerto. Allí no había que reconstruir nada, había que hacer un cuerpo nuevo, y Jesús mostró su poder, su grandeza, su divinidad en todas estas cosas, no solamente con milagros en la sanidad física del cuerpo, sino con milagros en la creación, en los vientos y en los mares, creando cosas. Mostró que Él era divino, que era del cielo, que había venido del cielo. Aún así, la gente no le creyó, pero Él sigue siendo Dios. Ahora, cuando Él hace todo esto, entonces, después de que Él va a la cruz, es sepultado, es resucitado, le ordena y comisiona a los apóstoles y les dice: vayan ustedes por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Anote: ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Eso es lo que recuerda Hebreos en el capítulo 2, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y esto lo hicieron los apóstoles. El capítulo 3 del libro de los Hechos encontramos la curación
de un cojo. Posterior a eso, usted encuentra a un diácono llamado Felipe. Dice que por las manos de Felipe se hacían grandes señales y maravillas. Usted encuentra el testimonio de Esteban, a quien mataron. Dice que ese hombre fue lleno del Espíritu Santo y hacía grandes señales. Usted recuerda que en el capítulo 5 de los Hechos, dice la Biblia que sanaban, hacían grandes señales por manos de los apóstoles, se hacían grandes señales de tal manera que a Pedro le traían los lienzos y las ropas de los enfermos para que Pedro orara por ellos y eran sanos. Y la gente venía y decía que al menos que la sombra de Pedro pasase sobre ellos, y creían y eran sanos. Usted ve en el libro de los Hechos todas las cosas, señales y milagros que ellos hicieron. Hasta muertos resucitaron. Pedro resucitó una joven, igualmente Pablo. Es decir, que el Señor no solamente sanó, sino que comisionó a su iglesia para que en la fundación de la iglesia se hicieran igualmente sanidades y milagros, para que a través de ellos se diera a conocer el poder y la gloria del Cristo resucitado. Y le agrego en esta mañana, hermano, para terminar, la iglesia tiene hoy el poder de sanar enfermos. Sí, porque el Señor comisionó, le dio a la iglesia la autoridad y la facultad de sanar enfermos en el nombre de Jesucristo. No es por nuestro poder ni virtud. Eso es lo que Pedro dijo en el templo de la Hermosa. No es el poder nuestro ni la virtud nuestra, sino que este milagro de este cojo, la curación de este cojo se produjo, fue por la muerte, sepultura y resurrección de aquel a quien ustedes colgaron en una cruz. Cuando Pilato resolvió ponerlo en libertad, ustedes pidieron que fuese crucificado, pero ese está vivo y es por la fe en él que este hombre está sano en vuestra presencia. Nosotros hemos visto en la iglesia cantidades de señales. ¿Cuánta gente pudiera testificar que Dios los sanó de enfermedades terminales? ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y una de las cosas, hermanos, que hay que tener en cuenta es que la salvación tiene un valor agregado. En la Biblia encontramos más de 100 riquezas de su gracia, que son las que se incluyen en la salvación, pero encontramos también las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gracia tienen que ver con la salvación y las promesas que hay en los que son salvos, pero las riquezas de su gloria tienen que ver con la autoridad y el poder y el dominio que Dios le dio a la iglesia para hacer señales también en el nombre de Jesús. Aquí encontramos en Marcos 5 señales en Marcos 16. Entre esas señales, de las 5 que aparecen allí, está la señal de echar fuera demonios y sanar enfermos. En el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, usted ve también en los 9 dones que hay ahí, allí también ve uno de los dones que es dones de sanidades. Dios facultó a la iglesia, es asunto de creer, hermano. Jesucristo es el mismo y por lo tanto la iglesia debe creer que el Señor puede obrar. Para Él no hay nada imposible. Entonces el cuarto y quinto atributo que encontramos aquí es que Él es nuestro sanador. Amén.